No pasa un día sin que alguien le diga a usted, nada es más importante que la salud. Sin salud no se puede nada. La salud es un bien esencial para el ser humano. No es solamente la ausencia de enfermedad, no. La salud es el equilibrio, es el disfrute de una vida carente de debilidades, plena, que le permita respirar a pleno pulmón. Pero ¿quién va a respirar a pleno pulmón en este país de fumadores? Que empiezan a hacerlo por ahí de los 10, 11, 12 años y fuman, y fuman, y fuman, hasta que el parénquima pulmonar, hasta que sus alveolos, hasta que sus vías respiratorias y todo su ser, todo está contaminado por el terrible efecto de la nicotina y de los muchos ingredientes y componentes que las tabacaleras ponen al cigarrillo para hacerlo atractivo, para hacerlo apetecible y para que tenga ese efecto sedante, ese efecto que también en la sedación, es decir, qué bien me siento después de fumar, ese efecto hace la adicción. Es un hábito muy duro de erradicar. Bueno, el problema del tabaquismo cuesta a este país 61,000 millones de pesos. Me dirá usted que quién ha visto esa cifra como para poder calcularla. Pero ¿cuántas cosas podrían hacerse con esa cifra colosal? 61,000 millones de pesos. Hay personas muriendo en nuestro país por tabaquismo. La agonía es atroz y las adicciones, no solamente podemos hablar del tabaquismo, también el alcohol. Lamentablemente nuestros niños, nuestros adolescentes, empiezan a probar alcohol en forma desmesurada por ahí de los 12 años. Y ese salud, y ese brindar, ese empinar el codo, ese vamos a echarnos un chinguere, daña y corroe y lastima por igual hígado, riñones y todo el ser. Se descompone el proceso digestivo, ha de lastimarse y deteriorarse el cerebro, todo el metabolismo del organismo humano se ve alterado por un consumo inmoderado del alcohol. También es muy importante hacer notar aquí desde el Congreso que las mujeres que antes eran tenidas por la delicadeza, por el bello sexo, por la debilidad, han dado en irse al lado de las bebidas alcohólicas y consumirlas también en forma desmesurada. Luego entonces, este gobierno, el actual gobierno federal, las autoridades han nombrado al comisionado Manuel Mondragón y se reconocen grandes trabajos también para evitar y con información, gran información, con mucho cuidado, con atención. Los padres deben estar muy atentos al comportamiento de sus hijos. Sus entradas y sus salidas, sus gestos, sus actitudes, sus amistades, cómo mudan de hábitos y quién es, qué compañerito malo, qué mal compañero. Dice, vamos a probar esto, vamos a fumar. De suerte que también hay una gran cruzada hoy, encabezada por el presidente de la República, por la secretaria de Salud, la doctora Mercedes Juan López, y el doctor Mondragón y Calp, y una serie de organismos, los de Kena Moreno, los centros de integración juvenil, que son un éxito a lo largo de su dilatada existencia. Kena Moreno ha dedicado gran cuidado al rescate, a la información, a la rehabilitación de jóvenes o personas mayores que ya no están en plena juventud, pero que dicen, yo quiero salir de ese infierno, de esta prisión que es mi mal hábito de consumir alcohol, tabaco u otras drogas. Y entonces van a esos centros, o los que financia y estimula la Fundación Gonzalo Río Arronte, que destina dinero. Su fundador, don Gonzalo Río Arronte, destinó una gran suma de dinero, uno, para conservar agua, para combatir enfermedades y evitar adicciones. 61,000 millones de pesos cuesta fumar. ¿Qué tal si dejamos, qué tal si reflexionamos? Porque plantea ahí con mucha libertad, porque no se sataniza, no se anatematiza, ni se condena al fumador, ni al que quiera tomarse su copa. No. Se le pide que se informe. Se le pone la opción de saber qué está haciendo, cómo evitarlo, para evitar un triste fin, un destino que nadie puede aplaudir.
ni favorecer, porque él mismo intrínsecamente a la hora del sufrimiento renegará porque no me salía tiempo de esta debilidad. Soy Reyes Razo, su servidor. Hasta la próxima. Bueno, pues hemos estado aquí analizando, si usted nos ha hecho el favor de acompañarnos, lo tendrá muy cerca en la memoria, estos dos asuntos que nos tienen a todos preocupados en México. Por un lado, la presencia, digamos, interminable, constante, ubicua de los problemas de corrupción en la vida pública, que no se darían si no hubiera corrupción también en la vida privada o en los asuntos que tienen que ver con el mundo empresarial privado, porque ya sabe usted que cuando alguien no tiene nada que decir, dice lo que voy a decir yo. Para bailar el tango hacen falta dos personas, y para corromper una situación, pues hacen falta dos personas, el que da y el que recibe. Si no, no se puede. Y aquí toda la culpa se le echan siempre al gobierno, pero pues como si el gobierno se corrompiera solo. Ese es un tema, y el otro tema sobre el cual algunos partidos, acusadamente el Partido Acción Nacional, ha insistido en la creación de un sistema nacional anticorrupción. Y el otro tema es este del verdadero momento crítico por el que está pasando la economía, expresado en su manera más fácil de comprender, con la disminución de los recursos ya considerados en el presupuesto, derivados primero de la caída de los precios del petróleo y después aunque haya seguros y eso, que es muy lindo, ¿no? Siempre cuando la gente dice, oye, fulano tiene cáncer, dice, pero ¿qué le importa si tiene un seguro de gastos médicos? Pues sí, ¿no? Así, ¿se cayó el precio del petróleo? No, pues sí, pagamos un seguro, no, está bien, a ver cuánto nos dura, ¿no? Y el recorte del presupuesto con todas las consecuencias que tiene esto para el freno del fomento al empleo y todo lo demás. Así que, como empecé primero por acá, ahora empezamos otra vez por acá para ser un poco equitativos. Entonces, ¿cómo ve? Nos estaba usted comentando. Bueno, comentábamos justamente antes del corte que estamos atravesando como nación un momento complicado, y justamente esto refiere el segundo punto de nuestra agenda. Habíamos referido el primero, que es el impulso al Sistema Nacional Anticorrupción. En segundo lugar, nosotros apostamos por una reactivación económica. Advertimos en su momento que la miscelánea fiscal recaudatoria que impulsó el gobierno federal a finales del 2013 iba a ser una reforma regresiva, recesiva, inflacionaria, que iba a lograr no iba a funcionar. No iba a funcionar, lo advertimos. Lamentablemente el tiempo nos dio la razón. Hubiéramos querido equivocarnos, no fue así. Y estamos planteando una serie de medidas que permitan, desde las decisiones gubernamentales, reactivar la economía. Estamos insistiendo en iniciativas que hemos presentado ya en periodos pasados, que permitan revisar el tope de deducibilidad, que se reduzca la tasa de ISR del 30 al 28 para personas morales, que se revise la tasa diferenciada para la zona fronteriza del país, las zonas fronterizas que están teniendo una gravísima caída de la producción, de la manufactura y del empleo, que por supuesto también se revise como un sistema recaudatorio paralelo, el de los repecos, el régimen de pequeños contribuyentes, que está impactando de manera gravísima en quienes son las mayores generadores de empleo en el país, que son las micros y pequeñas empresas. Por lo que hace al problema de seguridad, no hace falta hacer mayor referencia a la gravedad que tiene y el espacio de preocupación que guarda en todos los hogares mexicanos. Nosotros revisaremos con absoluta responsabilidad las propuestas que ha enviado el Ejecutivo a la colegisladora, al Senado de la República, cuando en su oportunidad lleguen a la Cámara. Pero tenemos propuestas propias y que queremos que se revisen con detalle. Por supuesto, apostamos a una adecuada coordinación entre las policías, pero sin que se pierda la facultad desde el municipio. Impulsaremos una reforma federalista. No. A mí nos parece absolutamente irresponsable una medida de rasero general que no considere las facultades y las posibilidades que cada municipio tenga. Es cierto que el propio Sistema Nacional de Seguridad Pública advierte que hay un número muy importante de municipios que no cuentan con la fuerza suficiente para hacer frente a la delincuencia. Sin embargo, hay otros que sí pueden tener y acreditar, tener las capacidades y las aptitudes para hacer frente a la delincuencia.
Por lo que hace a otro pendiente que quedó del Pacto por México, pues es la reforma integral al campo mexicano. Ya el gobierno se ha pronunciado por posponer esta discusión. Nosotros creemos que es impostergable, que resulta indispensable darle un impulso al campo mexicano que nos permita, por un lado, mantener la soberanía alimentaria, pero además darle condiciones de mayor competitividad y desarrollo a todos los millones de mexicanos que viven de la industria agroalimentaria. Por supuesto también, y considerando que entramos en un año electoral, habremos de ser muy cuidadosos en lograr impulsar reformas que permitan que los programas electorales no se usen con tintes políticos electorales, los programas sociales, perdón. Particularmente hemos hecho énfasis en el programa de reparto de televisiones que está relacionado con el apagón analógico, que casualmente pues, ya se ha advertido, tiene un patrón casi calcado, que tiene un patrón de reproducción de los estados y municipios donde habrá elecciones, es ahí donde se repartieron en primera instancia, pero no se trata del único programa social que puede ser mal utilizado. Insistiremos en que se establezca un padrón único de beneficiarios. Creemos que sería muy relevante para el país el contar con un sistema nacional de programas sociales que evite duplicidades, que permita ejercer la política pública de apoyo a quienes viven en condiciones de mayor marginación de un modo más efectivo, que implique, por un lado, sí, un eficiente uso de recursos, pero que tampoco sean utilizados de manera perversa, que se condicione para pedir el apoyo a determinados partidos políticos. Es una agenda que, si bien es amplia, creemos y advertimos además en las anteriores intervenciones que podemos encontrar coincidencias. Si hay voluntad política, estoy seguro que podremos cerrar esta legislatura con resultados muy relevantes que creo que atienden a una coyuntura que es innegable y que tenemos que muy bien. Pues, atender. Dice los opositores, bueno, yo no sé si los opositores o los observadores, que las televisiones del apagón digital dicen mover a México. ¿Es cierto eso, diputado? Pues yo vi por ahí una foto. Entendemos que pero no sí, sé si la vi bien. Que igual vimos esa misma imagen, pero bueno, tenemos entendido que las autoridades en la materia han ordenado el retiro de esas imágenes propiamente. Y la verdad, ¿a quién se le habrá ocurrido eso? Yo creo que fue un accidente, ¿no? Pues esperemos que así sea. La verdad es que no puede haber lo que menos se debe de hacer en este momento es aprovechar el momento, la circunstancia de la entrega de esos equipos a las personas que lo requieren para un posicionamiento político. Creo que el fin debe ser, como ya lo dijo el diputado de Partido Acción Nacional, atender a los mexicanos sin distinción de partido. Es una sentida queja a la que nosotros también nos sumamos y que las autoridades en la materia ya hicieron el reclamo pertinente para que se retiren los nombres de los programas a estos beneficios que serán entregados a los mexicanos que así lo necesitan. Pero antes de continuar con el punto, yo quisiera insistir en el asunto de la seguridad pública. Yo creo que de los temas más sentidos para la sociedad mexicana, el principal, además del económico, de que se sienta el poder adquisitivo en los bolsillos de las y los mexicanos, se encuentra el tema que mencionó nuestra compañera de Movimiento Ciudadano del Estado de Chihuahua en relación a la seguridad pública. Creo que es un tema en el que debemos de insistir en fortalecer a las 32 entidades de la República para que cuenten con una policía profesional, equipada, experta, con capacidad tecnológica y científica, porque, como ya lo mencionábamos, el espíritu del constituyente, cuando reformaron el 115 con el propósito de darle facultades en materia de seguridad pública a los municipios, corresponde a un contexto que no es el actual, que no es en el que estamos viviendo ahora. Hay municipios que han sido presa el ataque a sus estructuras internas por parte del crimen organizado, y creo que esta medida es fundamental para poder presentarnos ante la sociedad como generadores de política pública efectiva, es decir, que la gente salga de sus casas, vaya a sus trabajos, vaya a sus enseñanzas educativas, quienes así lo hacen, con la garantía de que van a regresar a su casa sin ningún contratiempo. Creo que hay que fortalecer a las policías de los estados, darles el control a los gobiernos de los estados que así lo necesitan, y en los casos de los municipios no generalizar, aunque nuestro deber como legisladores es hacer leyes de carácter general,
sí es importante subrayar que solamente los municipios que cuenten con la capacidad operativa, técnica y administrativa para poder proveer a los ciudadanos de sus ayuntamientos, de sus municipios y sus ciudades de seguridad pública, bueno, que sean capaces de hacerlo. También mencionar en el tema de la economía, que vamos a impulsar temas como el seguro de desempleo, la pensión universal para las personas de 65 y más, y fortalecer el sistema de ahorro para el retiro. Creo que son temas que le van a beneficiar a las y los mexicanos, y atender el tema de la seguridad pública es fundamental. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a ir ya, después de esta pequeña pausa, vamos a ir ya al último bloque de esta emisión, y le pido que nos acompañe porque pues lo que aquí se diga ya será casi como las conclusiones, no de la intervención de cada quien, pero sí del abordaje de este tema. Acompáñanos.